¿Cómo están? Bienvenidos. 8 de la mañana en punto. Comenzamos una nueva edición de Agenda Económica AM en este inicio de semana, lunes 17 de julio. Yo soy Orlando Silva y los voy a acompañar para comenzar la revisión de las noticias económicas que van a ir marcando esta jornada y que por supuesto vamos a ir actualizando en las distintas ediciones de Agenda Económica AM y PM. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el IPSA, que viene de muy buenas jornadas, que viene rompiendo récords históricos durante las últimas jornadas? Ya se empina por sobre los 6.100 puntos. ¿Qué va a pasar esta semana con la bolsa bursátil local? También lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la reforma que está impulsando el gobierno, el pacto fiscal, que se va a seguir negociando durante esta semana. Se acerca el plazo autoimpuesto por el gobierno de finales de julio para ingresar el pacto fiscal, y por supuesto también lo que está pasando con la reforma de pensiones. Porque este viernes la semana finalizó con esta reunión que ocurrió entre la ministra Janet Jara con las distintas bancadas del Congreso para buscar acercar posiciones en esta reforma de pensiones que ya se comenzó a tramitar en el Congreso, y donde aún no hay un acercamiento de las posiciones, particularmente en lo que tiene que ver con el destino de este 6% de cotización adicional que busca implementar esta reforma. En este fin de semana, en conversación con TVN, la ministra Janet Jara dijo y calificó como un moderado optimismo cómo se está sintiendo ella respecto a estas negociaciones, cómo van avanzando las conversaciones, pese a que luego de esta reunión del viernes que les mencionaba no se lograran mayores acercamientos de las posiciones, en especial a este 6% de cotización adicional. ¿Qué dijo la ministra? La ministra dijo que el gobierno ya ha cedido suficiente, que ya se abrió a que 4 de los 6 puntos adicionales que ellos proponen fueran a este seguro social y que 2% fuera a cotización individual. Lo mismo con las cuentas nacionales, donde ya el gobierno ha reiterado en varias ocasiones que si no hay acuerdo en el Congreso, de que si no hay apoyo en el Congreso, no van a insistir con las cuentas nacionales, y que ahora le toca a la oposición manifestar en qué ceder. Las propuestas en este sentido son muy distintas. Hay algunas propuestas que van desde que el 6% completo vaya a las cuentas individuales, otras como la que manifestó, la que detalló acá en Agenda Económica el parlamentario de RN, Frank Sauerbaum, que dijo que la propuesta que ellos tienen sobre la mesa es que el 4% vaya a las cuentas individuales y que 2% vaya a solidaridad, las mismas proporciones del gobierno, pero en orden invertido. Le mencionaba, la semana pasada terminó con esta reunión entre la ministra Jara y las distintas bancadas del Congreso involucradas en la votación de esta reforma. ¿Qué ocurrió en esa reunión? ¿Hubo acercamientos? ¿Cuáles son las propuestas y las reacciones que dejó el post de la reunión? Todo lo cuenta Belén Saldías en la siguiente nota. Se esperaba la asistencia de todos los partidos políticos, pero faltó Evópoli. De igual forma se llevó a cabo la instancia, una reunión para abordar transversalmente la reforma previsional que se encuentra hace más de 8 meses en el Congreso, sin grandes avances. Pero, ¿qué se abordó en esta reunión? Los elementos centrales del proyecto de ley, de los objetivos que lo que buscan es subir las pensiones de los actuales jubilados, de los futuros jubilados y de las mujeres en particular, pero también de entregar señales respecto de nuestra flexibilidad para poder construir ese acuerdo. Para que esto sea un acuerdo y una negociación, todas las partes tienen que ceder. Son varios los puntos que aún provocan críticas y que no generan acuerdos en todos los sectores. Entre ellos, y que ha estado en el centro del debate durante el último tiempo, es el 6% de cotización adicional. El gobierno aseguró que su propuesta alternativa es que un 4% haya al seguro social y solo un 2% las cuentas individuales, pero cada partido tiene su propia postura y también sus críticas. Hay que ver si es que realmente esa voluntad de diálogo, voluntad de avance, la van a mostrar en la práctica. La postura del partido es bastante clara, que el 6% vaya a la cotización individual de los trabajadores, a la cuenta individual. Nosotros lo que decimos es que el 6% debe ser individual. Sin embargo, estamos abiertos a dialogar y siempre lo hemos mostrado así en las mesas de diálogo, siempre hemos estado presentes. Así que nuestra postura es no cerrarnos y llegar a un acuerdo lo antes posible. Hay quienes se inclinan mayoritariamente para que la cotización extra se destine íntegramente a las cuentas individuales, pero cada vez son más quienes muestran flexibilidad en este punto y en otros.
Eso sí, todos concuerdan en que el objetivo es tener a la ciudadanía en el centro de la discusión. Nosotros entendemos que gran parte de este 6% tiene que ir a la cuenta individual del trabajador. Creemos sí en que tiene que haber algo de solidaridad, pero que principalmente se haga a través de la PGU. Si hace 5 años el 3 y 3 para solidaridad y 3 para capitalización individual fue posible, no vemos razón por la cual no podemos trabajar sobre ello para un acuerdo hacia adelante. Todos los asistentes apuntaron a que es necesario que las conversaciones se puedan dar y así llegar a los acuerdos requeridos. Esta no es la primera vez que se intenta. Anteriormente no todos participaron de la mesa técnica, por lo que se espera poder obtener resultados esta vez. Creemos, tal como lo ha dicho el gobierno, que cualquier acuerdo en materia de pensiones tiene que ser transversal para que se sostenga en el tiempo. El presidente Boric lo dijo en la cuenta pública, ningún acuerdo va a ser el ideal ni para un sector político ni para el otro, ni para la oposición ni para el oficialismo. Y eso tenemos que entenderlo. Esto es un desafío país y aquí nadie se puede levantar de la mesa sin que exista un acuerdo. El gobierno ha cedido bastante, se ha cedido en la definición de cuenta nacional, se ha cedido en un 4 destinado al seguro social, un 2 a capitalización individual, hay apertura para discutir sobre la administración de los fondos previsionales. Aquí el punto está en qué va a ceder la derecha. Este fue solo un primer encuentro de varios que se sostendrán. Para el próximo martes ya se fijó una nueva reunión, esta vez más técnica, ya que serán expertos de cada partido quienes participarán, por lo que se podrá conocer en detalle las propuestas que cada uno tiene en esta materia. No se puede seguir postergando una reforma previsional que permita aumentar de manera significativa las pensiones. No en muchos años más, sino que ahora. Esperamos que exista voluntad constructiva de todos los actores para avanzar a un buen entendimiento. Si bien aún no se fija un cronograma de trabajo, se espera que tras la serie de reuniones que se sostendrán de aquí en adelante, se pueda establecer uno, puesto que poco ha sido el avance de la reforma previsional en el Congreso. Esta semana se inició su discusión en particular y los desacuerdos quedaron más que claros, por lo que se espera poder revertir esta situación. Pasamos a otras informaciones relacionadas con el hidrógeno verde, porque Corfo dio a conocer que recibió 9 solicitudes de información y manifestaciones de interés para desarrollar distintos proyectos de electrolizadores en Chile. Una información que se enmarca en el Comité de Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde, un organismo dependiente de Corfo, y que de acuerdo a la información que consigna hoy día el Diario Financiero, fue una convocatoria que se envió a más de 50 empresas a nivel mundial, que finalizó el pasado 15 de junio y donde al final esta etapa de Request for Information, de solicitud de información, con un resultado de 3 solicitudes de empresas nacionales, de empresas chilenas y de 6 compañías internacionales que buscaron conocer estas condiciones bajo las cuales podrían abastecer al mercado nacional de fabricación o de ensamble de electrolizadores, este artefacto clave para el desarrollo de la generación de hidrógeno verde a partir de la separación de moléculas de hidrógeno y oxígeno. Además de las 3 firmas locales, las empresas que manifestaron interés en este mercado provienen de países como Estados Unidos, China, Bélgica, Italia y España, y contemplan la instalación de distintas plantas y tecnologías que en total, conjuntamente, suman más de 850 millones de dólares en inversión, con la ventaja además de que estas plantas se ubicarían en zonas donde se desarrolla la industria del hidrógeno en Chile, lo que sabemos predominantemente se hace en las regiones del norte y sur del país. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, explicó que ahora los pasos a seguir contemplan la convocatoria de un proceso de solicitud de propuestas que responda al llamado formal de interés, con los detalles de ingeniería de estos proyectos, las propuestas de instalación de vínculos con empresas locales para desarrollar la cadena logística necesaria para el desarrollo de estos proyectos, y señaló también que se está trabajando en la formación de capital humano entrenado en estas nuevas tecnologías y también para las empresas locales involucradas en las cadenas para el correcto funcionamiento de la industria del hidrógeno verde en nuestro país. Así que buenas noticias, porque refleja un poco de cierta forma el interés que hay tanto de empresas nacionales como internacionales en darle valor agregado, a esta industria de nuestro país, y que no solamente sea, por supuesto, generación de energía a partir de hidrógeno.
Vamos a pasar a otro tema porque hace pocos días conocimos la fuerte baja que se generó en la venta de vehículos nuevos en nuestro país, una baja de alrededor de 30% en la venta de vehículos nuevos según las cifras que entregó la ANAC. La buena noticia dentro de esta mala noticia es que el segmento de vehículos de cero y bajas emisiones sigue creciendo con fuerza. Y aunque en este segmento, lo hemos visto, toda la atención se la llevan los vehículos 100% eléctricos, los vehículos cero emisiones. Sin embargo, probablemente lo que se sabe menos es que por cada vehículo eléctrico que se vendió durante el primer semestre de este año se vendieron 3 vehículos híbridos. Por eso, en Agenda Económica quisimos saber un poco cuáles son estas tecnologías que existen de vehículos híbridos, qué modelos hay presentes en nuestro país y si existen incentivos para su compra y también los precios a los que se venden. Todo eso lo conocemos en el siguiente informe. El planeta se mueve hacia la carbono neutralidad. Eso es un hecho. También que el camino hacia un mundo sin emisiones contaminantes pasa en gran parte por la electrificación de la movilidad. Sin embargo, la escasa infraestructura de carga y los altos precios de estas tecnologías hacen que la adopción de los vehículos eléctricos sea muy lenta. En este punto es donde muchas marcas han puesto sus fichas en los vehículos híbridos, un interés que también ha visto su reflejo en las personas. Prueba de esto es que pese a la fuerte baja que ha tenido el mercado automotor nacional en lo que va de este año, los autos híbridos siguen creciendo con fuerza. Sí, el mercado general tuvo una baja de 28%, pero que contrasta con el desempeño del primer semestre en el mercado de cero y bajas emisiones, que tuvo un crecimiento casi del 9%, y muy especialmente con crecimiento en los vehículos eléctricos y los híbridos, con 40 y 60% de crecimiento respecto a los 6 primeros meses del año pasado. En el caso de los vehículos híbridos, es muy interesante ver que también hay un crecimiento porque son tecnologías de entrada a la electrificación. Lo más habitual es que una persona que se compra un vehículo híbrido, su próxima compra sea un vehículo ya 100% eléctrico, porque se acomodó a la conducción eléctrica al menor consumo de combustible o al cero consumo de combustible, y eso les resulta muy atractivo. Entonces la variable medioambiental hoy día pesa mucho más al momento de decidir la compra de un automóvil, y eso las personas lo están empezando a considerar cada día más. Existen 3 principales tecnologías híbridas. Los mild hybrid o microhíbridos son los de menor grado de electrificación y combinan el motor tradicional con un pequeño motor eléctrico que asiste a la conducción en momentos puntuales, como por ejemplo al arrancar, lo que da como resultado una mayor eficiencia de combustible y de emisiones. Es en este grupo donde se encuentra el que hasta hoy es el vehículo híbrido de menor precio en el mercado. Esta versión de este clásico de la marca japonesa cuesta cerca de 4 millones de pesos más que su versión clásica, lo que compensa con un rendimiento cerca de 4 kilómetros por litro mayor, ya que se va autorrecargando al desacelerar y con cada frenada. El portafolio de Suzuki en nuestro país incluye otros 2 modelos, todos de los denominados mild hybrid. Es un mild hybrid, entonces es un auto a combustión, pero que es apoyado por un motor híbrido de 12 volts. De hecho, es una batería que se instala abajo del asiento del copiloto, y esto ayuda a que obtenga más o menos un 30% más de rendimiento respecto de un Swift que no tiene esta composición híbrida. Son 26 kilómetros por litro o más lo que permite tener de rendimiento en carretera este auto. Así que un tremendo eficiencia de combustible. De menor a mayor grado de electrificación siguen los híbridos convencionales, que es la tecnología que ha conquistado a la gran parte de quienes han dado este paso hacia la hibridación. Estos autos tienen 2 fuentes de potencia, con un motor principal a combustión y un conjunto eléctrico dado por una batería y un motor autorrecargable de mayor capacidad que sirve de apoyo en diversas situaciones. Hablamos de vehículos de bajas emisiones y de reducido consumo de combustible, especialmente en ciudad. Una marca que ha apostado fuerte a esta tecnología es Toyota, la primera en introducir un vehículo híbrido en Chile y que hoy es, por lejos, la marca que más híbridos vende localmente y donde un modelo es el claro protagonista. Este modelo es el Toyota Corolla Cross híbrido. Por lejos, el modelo más vendido durante la primera mitad de este año. Vamos a ver las características de este vehículo y qué lo hace tan atractivo para este segmento. Estamos con Ignacio Funes, director ejecutivo de Toyota Chile. Buenas tardes, Ignacio. Hola, Orlando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Ignacio, cuéntanos, ¿qué hace tan atractivo este vehículo? ¿Qué tecnología tiene? ¿Y por qué es tan atractivo para el público chileno?
Bueno, este auto es muy atractivo para el público chileno, primero porque es un SUV de tamaño medio, muy práctico para la familia y también muy práctico para usarlo en la ciudad y para salir de la ciudad también. Y en particular, este Corolla Cross híbrido es el primer SUV híbrido que es muy accesible, es un auto que de precio está muy bien, tiene muy buen consumo y es amigable con el medio ambiente, entonces lo hace muy atractivo en su categoría. Si quisiéramos ver un modelo a combustión normal o gasolina con unas características, funcionalidades iguales, no es más de un 10 a 15% de diferencia. Hoy eso se traduce en aproximadamente 2 millones de pesos de diferencia, lo que no es un gran altura de precio comparado con el anterior. Al ser híbrido, además de características como ser un vehículo súper silencioso, el efecto inmediato es que obtienes una reducción del consumo de combustible de más del 40%. Es decir, si vas 4 veces a la bomba de benzina, con seguridad vas a cargarla solo 2 veces al mes. En el uso promedio que tiene un cliente en Chile, que son 3, 4 años, la diferencia de precio inicial depende mucho de qué tanto lo uses, pero cubre bastante al periodo de uso esos 2 millones iniciales. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cuál es la tecnología que caracteriza a este vehículo y cómo funciona? Bueno, como comentábamos, este es un vehículo híbrido convencional, un eléctrico híbrido autorrecargable. La característica que tiene este auto es que, además de tener un motor a combustión como los que conocemos regularmente, tiene un motor eléctrico que se autorrecarga, es decir, no se necesita enchufar, y que está en constante apoyo al motor a combustión. Trabajan en paralelo y es el computador del auto quien decide cuándo actúa uno y otro. El efecto de eso es que al final, en promedio, se usa casi un 50% cada motor. Y esa es la razón que trae como consecuencia el ahorro de combustible de más de un 40%, además de los beneficios que se obtienen de reducción de CO2, que es súper importante hoy día para alcanzar la carbono neutralidad. Del otro lado del espectro están los plug-in o enchufables, ya que estos combinan el motor a combustión con otro motor eléctrico y baterías de mucho mayor capacidad que deben enchufarse a una red eléctrica para alcanzar su carga máxima. Sin embargo, si no se recargan, funcionan igual que un auto a combustión, con el mismo rendimiento y también emisiones. La marca de origen sueco Volvo lidera aquí con 4 de sus modelos dentro del top 10 de ventas en este segmento y que cuentan con la particularidad de que su autonomía eléctrica les permite hacer el día a día 100% eléctrico. Volvo en particular tiene la posibilidad de elegir el modo de conducción. Entonces tú puedes elegir, por ejemplo, estar en modo 100% eléctrico, donde solamente va a actuar el motor eléctrico ubicado en la parte trasera, o bien, si quiero en el modo híbrido, tenemos modelos que tienen una capacidad de hasta 80 kilómetros de autonomía en 100% eléctrico para lo que es híbrido enchufable, y eso te permite hacer tu día a día 100% eléctrico, sin emisiones, pero también gastando mucho menos en lo que es el consumo del combustible. Al ser enchufables, los plug-in son los únicos híbridos que cuentan con el beneficio que los exime del pago del permiso de circulación, al igual que los 100% eléctricos. A pesar de esto, los híbridos convencionales y microhíbridos triplicaron en ventas a los 100% eléctricos, lo que muestra el gran interés de los clientes por este tipo de autos de baja emisión. Debiese haber incentivos a los vehículos híbridos porque son tecnologías de mayor eficiencia en el consumo de combustible que apoyan o van en línea con lo que quiere Chile con sus metas de carbono neutralidad y de electrificación también. Como son tecnologías de entrada a los 100% eléctricos, lo híbrido debiese tener algún nivel de reconocimiento y hoy día no hay ninguno. Pagan impuesto verde, no pueden descontar el IVA, por ejemplo. No tienen incentivos como no pagar el permiso de circulación, que si lo tienen en otras tecnologías. Sería bueno incluirlos también en esos programas por el crecimiento que hemos visto que han tenido este primer semestre. Actualizar eso es fundamental para que estos autos lleguen a competir en condiciones de igualdad, de tú a tú. Medidas que urgen si es que nuestro país quiere lograr el objetivo autoimpuesto de que para 2035 solo se comercialicen autos eléctricos, objetivos que hasta ahora estamos muy lejos de cumplir.
El IPSA superó su máximo histórico de 6.000 puntos en la semana pasada, viene de una racha positiva. Este viernes cerró en 6.130 puntos con un alza de 1,13%. Un buen momento de la bolsa chilena que queremos seguir analizando, queremos saber a qué se debe esto y por supuesto cuáles son las proyecciones para esta semana de lo que va a pasar con el mercado bursátil chileno. Lo hacemos con el gerente general de Renta 4, ya lo ven en pantalla, Arturo Frey. Arturo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a usted, Orlando, por la invitación. Arturo, quiero comenzar preguntándote, primero, un tema que a veces es denso para algunas personas. ¿Qué significa hoy día que la bolsa esté sobre los 6.000 puntos y a qué se debe esto también? Bueno, esto significa que estamos en máximo histórico respecto de los puntos, es decir, que nunca habíamos estado tan arriba en estos 6.100 y tantos puntos. Ahora, eso no quiere decir que estemos máximo histórico respecto del dólar, que también es una medida interesante, porque estamos a cerca del 40% del máximo en dólar. Es por eso que todavía pensamos que puede ser un momento interesante para el índice chileno. Hay varios catalizadores que tienen al IPSA subiendo a estos niveles. Primero, podemos decir que son las valoraciones en bolsa, es decir, el valor de las empresas reflejada en los mercados bursátiles, que sigue siendo atractivo. Un 10 de precio-utilidad, ese es el ratio que se usa para medir esto. Luego está el horizonte de las tasas de interés, que dada la inflación más baja, se piensa que pueden ir cada vez bajando más, incluso 3 bajadas este año, lo que más o menos descuenta el mercado. También hay un factor político importante, donde se ve más consenso entre las cámaras o más equiparada a la fuerza, y también una constitución que no debiera amenazar los pilares del libre mercado que ha traído bastante crecimiento a Chile. Y por último, también el rol que juega Chile a nivel mundial, la transición energética y la producción tanto de cobre como de litio, que hemos visto que sobre todo en litio ha casi superado al cobre, son 3 puntos bien importantes para analizar a nuestro juicio el por qué la bolsa está en estos niveles. Bueno, y ahí, Arturo, tú mencionabas el tema del litio, porque, por ejemplo, el año pasado la bolsa terminó el 2022 con un alza de 22%. Ahora estamos acumulando un alza de 18%. Todavía no llegamos a ese 22%, pero el año pasado hubo pocas acciones, pocas empresas que lideraron y empujaron el carro de lo que fue el alza de la bolsa durante el 2022. ¿Es lo mismo que estamos viendo este 2023 o hay diferencia en ese sentido? Este año ha habido una diferencia importante respecto de la subida del año pasado, porque el año pasado estuvo muy guiada por Sokimich, la gran empresa del IPSA, del litio, y que subió mucho. Pero este año lo hemos visto más por el lado de las empresas reguladas y que tenían que ver con la nueva constitución. Esas han sido las empresas que más han subido este año, y por el contrario han habido otras que subieron el año pasado y quedaron rezagadas. Es por eso que nosotros consideramos que hay algunas muy atractivas como Sokimich, como Vapore, incluso en la TAM también todavía vemos algo de upside. Entonces hay varias que han quedado rezagadas el primer semestre y que no tenían tanto que ver con la nueva constitución, pero ahora pensamos que tienen todavía amplio margen para subir. Arturo, también estamos viendo que esta alza del IPSA se enmarca también dentro de un buen momento a nivel internacional. Tú decías la comparación también, o decías que esta comparación debe tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de cambio. Bueno, comparativamente también con lo que está ocurriendo con otras bolsas. ¿Qué está ocurriendo con la bolsa chilena comparativamente? ¿Está subiendo a un mismo ritmo? ¿Es para estar igual de feliz que cuando decimos que superamos este récord histórico, o hay que verlo con algún tipo de matiz? Bueno, lo del récord histórico hay que verlo con un matiz, porque si bien en puntos estamos en los mismos niveles, estamos 40% más abajo si lo tomamos en dólares, como decía anteriormente. Entonces, ese es un matiz importante y que nos permite también pensar que hay mayor recorrido al alza. Respecto a lo que está pasando actualmente, vemos cómo las bolsas en Estados Unidos también han tenido un rally importante este año, pero también muy guiadas por las 7 grandes empresas que hay a nivel global también y que son de Estados Unidos. Pero en particular también en Chile vemos que hay bastantes posibilidades de seguir creciendo por algunos factores bien particulares. Por ejemplo, vemos que
las simultáneas están en un nivel bastante interesante, o sea, hay mucha confianza por la bolsa chilena. Y por otro lado, el dólar respecto del peso ha tenido un comportamiento bastante estable durante este año, es decir, el mejor termómetro que hay para un país, para la economía de un país, que es su moneda, ha demostrado que ha caído bastante el dólar respecto del peso, y eso sigue diciendo que la confianza en Chile se ha ido reinstalando este último tiempo. Arturo, para ir finalizando, hagamos un poquito también de educación financiera, porque ahí tú señalabas que hay espacio para crecer todavía. O sea, de aquí al segundo semestre, según lo que ustedes nos dicen, hay espacio para que la bolsa chilena siga creciendo. Para una persona que hoy día ve un poco más ajeno a este mundo de las acciones, que todavía no entra en este mundo de las acciones, ¿es buen momento para interiorizarse, para entrar en este mundo de la inversión en renta variable, en acciones? Y si es así, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cuáles son los pasos para una persona que hoy día está fuera de ese mundo poder ingresar? A ver, lo primero es conocer de los productos y conocer de los intermediarios y las condiciones de cada una de las instituciones. Y luego saber que esto es un camino de largo plazo y donde es importante tener algo en acciones y algo en renta fija. Ahora hay buenos argumentos para pensar que las acciones pueden ser interesantes en Chile, por lo que hablábamos antes, sobre todo del ratio precio-utilidad, es decir, de cómo están las empresas en la bolsa y qué tanto está representando eso su flujo real. Es importante siempre que se sepa de la diversificación. Ahora, cuando hablamos de renta fija, también es importante pensar cuánto en UF y cuánto en pesos. Ahora ha estado bajando la inflación y los portafolios se han ido cambiando desde UF hasta pesos. Y también hemos visto cómo el inversionista retail este último tiempo había visto un camino algo más simple con los depósitos a plazo, por ejemplo, que habían sido una solución bastante interesante todo este último tiempo por las tasas altas. Pero ahora que se ha visto nuevamente un sesgo hacia la baja de las tasas por la menor inflación, ya vemos cómo van a necesitar ir hacia otros productos de inversión algo más sofisticados, donde es necesario, como tú bien dices, la educación financiera. Entonces, en términos concretos, nosotros para un perfil moderado recomendamos a medio plazo un 50% en acciones y un 50% en renta fija, y de esa renta fija un 50% en UF y un 50% en pesos. Y en lo que se refiere a acciones, recomendamos principalmente en Chile, más incluso que en el mercado internacional en este momento, porque vemos también buenas perspectivas para el peso chileno y principalmente las que mencionábamos anteriormente, en Sofimich, en Vapores, en Latam, pero siempre con un contexto de diversificación. Esto no ocupe gran parte del portafolio porque eso va a tener bastante volatilidad y riesgo. Tiene que ser solamente una parte menor en cada una de las acciones y una mayor en lo que es la renta fija, tanto en UF como en peso. Excelente, Arturo. Muchas gracias. Con para finalizar esta entrevista, con ahí algunos consejos bien valiosos para invertir esta semana, para mover el dinero y, por supuesto, ir rentabilizando ahí las inversiones que cada uno pueda tener. Muchas gracias, Arturo, por darnos estos minutos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a usted, Orlando, por la invitación. Bueno, y de esta forma ponemos fin a esta primera edición de Agenda Económica de esta semana. Por supuesto, los invitamos a seguir en la compañía de CNN. Ya viene Noticias Express.